palabra que es la palabra influencer, que en español es traducido a influencia. Y cuando hablamos de influencia, hablamos de esa cualidad o esa capacidad de ejercer dominio sobre otra persona. Encontramos influencia en la cocina, en la economía, en la política, en la música, en la moda, en comunidades religiosas y demás. Pero cada individuo debería de tener su primera influencia en sus hogares con sus padres, exclusivamente con sus madres. Así es, y nosotros nos damos cuenta que el vínculo que el niño crea con la madre verdaderamente es muy importante, porque ese vínculo, lo que la madre le dice al niño, para él es una verdad. Por eso las madres debemos de tener mucho cuidado qué ejemplo le modelamos a los hijos y qué es lo que ellos están viendo en nosotros, porque eso va a marcar de cierta manera su vida. Y lo diferente es que esas influencias son positivas o negativas, pero cualquiera lo puede poner, o sea, un primo, un tío, un hermano, de cualquier persona usted es influyente. Y de hecho vemos en la sociedad muchas veces que las influencias, en vez de ser positivas, son negativas. Vemos nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros niños con tantos antivalores que es indiscutible no pensar que esas influencias negativas no vienen de ese lugar. Y yo miraba, tú sabes, el otro día en una entrevista que le hicieron a Chely García con su madre, Yanna Tavares, y veía cómo ella hablaba de su madre y cómo ella decía que ella lo que más admiraba de su madre era la humildad que tenía y cómo le había enseñado a trabajar, a esforzarse, a luchar por sus metas. Y yo ver a Chely García hablando de su madre muy emocionada, y Chelsea también, cómo hablaba de su abuela y decía que su abuela era un pilar en la familia, o sea, cómo la visualizaba y todo lo que su abuela hablaba, mi abuela es un pan. Es decir, que era una persona muy, muy fácil de llevar y que tenía mucha paciencia con ellos. Así es, y wow, uno ve esas personas, esas figuras públicas de nuestra televisión dominicana compartir sobre su madre, sobre su abuela, y uno dice, wow, qué importante es la influencia y cómo arrastra no solamente una generación, sino varias generaciones, que se va dando esa historia, esa repetición, ese contar de mami lo hizo así y me enseñó así y me influenció de tal manera. Y vemos también muchos hombres también importantes en nuestro país que han sido influenciados por sus madres. Ay, sí, y yo veía a Guido Mazara, siempre me ha conmovido mucho su historia, porque su padre lo asesinaron él siendo un niño, él y su hermano siendo un niño, y como su madre, que era una revolucionaria también, tuvo que echar su familia adelante. Y tú ves a la madre de Guido Mazara y tú dices, wow, pero una mujer que tenía temple, que tenía carácter. Bueno, vemos a ese político y nos damos cuenta que la madre que tuvo detrás influenció mucho en su vida. Eso iba a decir, porque se muestra, o sea, en su porte, en su forma de hablar. Se nota. Se muestra. Se nota. Pero es que también no es nada más la cultura pública. Hay personas que en los barrios, detrás de cámaras, son influenciados de manera, madres solteras que crían hijos que tú dices, wow, familias, que tú oyendo sus vidas y los que ellos comentan te impactan. Cómo fueron impactados y cómo impactan a sus familias, a sus hijos. Y uno se pregunta, Ángela, entonces, wow, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo han hecho? Es el esfuerzo que una madre hace cuando quiere sacar cosas positivas en sus hijos. Es un esfuerzo sobrehumano. A veces tienen que salir a planchar en lugares de sociedad baja, tienen que amanecer y sacrificar tantas cosas para poder dejar un legado positivo en sus hijos. Yo he escuchado, tú sabes, testimonios de madres que han echado, así como dice Ángela, madres solteras que han tenido que luchar con sus hijos y vendiendo café, vendiendo té, y han criado hijos profesionales, o sea, se han formado con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y con mucho ejemplo. O sea, el ejemplo es algo básico.
Y no, en nuestras vidas también, o sea, podemos hablar de nosotras, ustedes pueden hablar de sus hijos, tú puedes hablar de tus hijos. ¿Cómo fue ese esfuerzo? ¿O qué te llevó a ti a ser diferente en medio de la sociedad donde estábamos viviendo? Porque cada época y cada historia tiene cómo contarse. Por ejemplo, hay madres piadosas que hablábamos de un libro que estábamos estudiando, de cómo una mujer, porque ella, su entorno, sus padres eran una influencia política y ella dijo que ella iba a ser diferente en su familia, no iba a correr eso porque ella se crió entonces con su nana y no tenía amor. Dijo, yo voy a crear una familia. Y no fue que no se preparó, no fue que no fue a la universidad, sino que ella misma, cuando se casó, hizo una familia. Lo grande fue que sus fundamentos no estaban basados en la fe. Y ella dijo, voy a preparar mi familia, y a un punto se derrumbó, pero recurrió a Cristo aún derrumbándose esa familia, para ver que sí se puede, porque de hecho eran ateos. Tú sabes que yo cuando yo era niña, no me crié, en parte no me crié con mi mamá, sino que me crié con mi abuela. Y algo que yo decía siendo niña, cuando yo tenga mis hijos se van a criar conmigo. Mis hijos no van a pasar ese trabajo emocional, esa falta de afecto, esa falta de tener ese núcleo familiar que yo pasé. Y eso me hizo, y tú sabes qué, que tener, el ser madre, fue una de las causas que Dios, fue una de las cosas que Dios utilizó para hacerme mejor persona. Porque yo me esforzaba para que mis hijos no solamente escucharan mis palabras, sino que vieran mi ejemplo. Y vemos, no solamente a nivel nacional, nosotras mismas hemos tenido influencia, usted mismo ha traído influencia a otros, Ángela ha traído influencia quizás a un sobrino, quizás a un vecino, y podemos traer influencias hasta personas que no son de nuestro mismo entorno familiar. Pero vemos también de manera internacional mujeres y madres que han influenciado en la vida de grandes personas influyentes. Así es, vemos una Oprah que dice que su madre le inculcó a ella ese deseo por la lectura y la literatura, y eso más adelante fue un factor muy importante en la carrera de Oprah. Y la madre de Jonathan Edwards, su esposa, que Tara puede contar su historia. Por ejemplo, ¿cuántos hijos tuvo? 11 hijos. Y cómo esas personas influyeron tanto, no en una generación, en varias, que de generación a generación impactaron, porque esa mujer se dedicó a cuidar sus hijos. Asimismo, cuando hablamos de Jonathan Edwards, hablamos del gran teólogo. Muy importante, un tema mencionado de una de sus predicaciones, el Gran Despertar, donde hubo un avivamiento poderoso en Estados Unidos, y que al sol de hoy todavía Jonathan Edwards es mencionado como uno de los más grandes teólogos y avivadores de su época. Sin embargo, según cuenta la biografía y cuenta la historia, Jonathan tenía que durar 13 horas estudiando, y entonces su esposa Sara tuvo que hacerse cargo de esos niños. 11 niños en una época, y además de que Jonathan Edwards tenía un carácter un poco exaltado. Pero muchos cuentan que Sara, wow, Dios mío, Sara tenía buenas palabras en su boca, Sara era una mujer dócil, Sara podía influenciar en sus hijos de una manera u otra. Incluso murió joven, murió a los 49 años, pero como decía Ángela, señores, vicepresidentes de Estados Unidos, más de 30 doctores, más de 30 jueces y muchísimos hijos, nietos, sobrinos, primos, que salió de esa familia y que influenció tanto en Estados Unidos. Y tú sabes que de Sara se dice también que ella no corregía tanto a los hijos. Es decir, que ella no los castigaba tanto, sino que eran niños que tenían una educación, que sabían cuándo pararse, sabían cuándo hablar, sabían cómo comportarse. Es decir, que era una mujer muy dedicada. Así es. Y es el tiempo realmente. Y la dedicación de las madres en este tiempo. Ahora son niñas de 11 años y de 15 años que necesitan que sus padres, o que necesitan una ayuda. La sociedad de ahora está muy descompuesta, pero el problema es el entorno donde estamos reunidos en este tiempo, porque madres que influyen, que admiramos, hay bastante en nuestro entorno, en nuestro país. Entonces,
Cuando nosotros vemos nuestra sociedad cómo va en decadencia, se necesita volver atrás y necesitamos una reforma. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando vemos esos jóvenes apenas muriendo de temprana edad, porque no hay una influencia buena. Todo lo que les influye son cosas malas. Y cómo la droga ha dañado nuestra sociedad. Y tú sabes que nosotros nos damos cuenta que también, así como hay buenas influencias, hay malas influencias. Claro, y hay madres que han sido malas influencias para sus hijos. Vemos el caso de Marlene, esta niña que asesinaron. La madre de Marlene Martínez, que como ella se confabuló con el hijo. Es decir, que el niño, el joven hizo lo mal hecho, pero la madre lo secundó. Entonces, por eso nosotros debemos de tener cuidado cuál es la influencia que nosotros como madres le estamos dando a nuestros hijos, porque ya eso marcó la historia de esa familia. Pero para eso incluso es necesario volver a nuestros valores. O sea, si yo como madre no estoy convencida de mis valores morales, ¿cómo yo voy a influenciar esos valores a mis hijos? Es que nosotros damos de lo que tenemos. Y no es que no vaya a pasar ninguna situación porque hemos visto casos de buenas madres que han hecho bien su trabajo y sus hijos se le han desviado, son ovejas negras, pero al final eso que se le inculcó, tarde o temprano se queda grabado en la mente de ese joven o de esa joven. Le va a llegar. Son muchas cosas, porque también vemos ahora una Toquicha con su música. ¿Qué influencias? Son unas influencias muy desastrosas para una sociedad que va creciendo. Una música que Dios negativas nos ayude realmente. Pero lo bueno es, Katy, lo bueno de todo es que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y a pesar de tantas cosas negativas que podemos ver, aún en este tiempo, hay muchas mujeres, y tú que estás ahí, que eres madre, que te estás cansada, que ya no puedes, porque no puedo con mi niño, nunca digas que no puedes con tu niño. Claro que podemos con nuestros niños. Dios nos da la capacidad, la fortaleza para nosotros poder trabajar con nuestra generación. Y nos da la sabiduría. Yo recuerdo que mis niños eran una escalerita. Y yo no sabía, yo no tenía patrón porque no me crié en un hogar firme. Y yo recuerdo que yo iba donde Dios, Señor, dame sabiduría para yo no darle un golpe a este muchacho. Dame sabiduría, dame sabiduría. Y Dios, yo me di cuenta que a través de los años, que Dios me fue ayudando. Y que las cosas que me llegaban a la mente, las ideas que me llegaban a la mente, dice, ay, pero mira, yo lo escucho ahora en la psicología y dice, ay, pero mira, eso me lo hizo entender el Señor, el mejor psicólogo, me daba las estrategias. Es decir, que aunque no sepamos, aunque no entendamos, aunque estemos totalmente bloqueadas, vayamos donde Dios, que Él nos dará la respuesta. No, y que no hay un libro que te hable para tú instruir a tus hijos, pero el Señor da la sabiduría. Y aparte de eso, vemos ejemplos bíblicos de madres y de personas que influyeron. Una de ellas, Jocabed, en Éxodo capítulo 2, verso 9. Cómo esa mujer, aparte de ser la que lo crió, porque era que hubo un rejuego, porque estaban matando, o sea, la historia era un poquito complicada sobre los niños, pero como ella, cuando lo mandó al río y volvió y se lo llevaron, cómo esa mujer entró en Moisés, sus principios, sus valores. Oye, tú eres de esta, este es tu hogar, este es tu pueblo, este es tu sangre. Y no importa dónde Moisés fue el segundo al mando del faraón. Pero cómo influyó tanto, con todo el privilegio pero cómo influyó tanto de que cuando él veía la sangre correr de los egipcios que maltrataban a su pueblo, cómo lo defendió, porque Jocabed se encargó, señores, de influenciar el valor y de poner esa fe en las manos del Señor, y Dios hizo su parte, porque siempre Dios va a hacer las partes. No hay la desesperación que tienen estas madres, de una desesperación. Óyeme, cuando usted no encuentre qué hacer, va al Señor. Es que el Señor está ahí para ayudar, para darte la sabiduría, para hacerte ver los errores y no los errores que se están cometiendo con los niños o con sus hijos o con lo que sea, un sobrino que esté atendiendo, porque hay personas que no tienen hijos pero tienen a alguien que están influyendo. Es que hay alguien siempre a que nosotros debemos influir para bien, una sociedad que se forme bien. Así es, siempre es como tú dices, siempre hay alguien, siempre hay un niño. Vemos mucho en nuestro entorno niños
huérfanos de padres vivos, que no tienen un patrón a seguir. Pero vemos también, señores, lo importante es de dar buena enseñanza. Lo importante de dar buena enseñanza, porque mira, a Moisés se le metió en los huesos. Jocabed le metió a Moisés en los huesos que Israel era su pueblo. Que no importa el palacio, Israel era su pueblo. Igual Timoteo, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo: la fe no fingida que recibiste Una de fe tu abuela verdadera. y de tu madre. Esas mujeres se encargaron, porque el papá de Timoteo era griego. Sí. Él no conocía de Era Dios. una cultura Pero totalmente sin embargo estas diferente. mujeres se encargaron, se unieron primeramente. Sí. Se unieron. Se pusieron de acuerdo. A veces en este tiempo vemos hijos, madres que no influencian a sus hijos, pero tienen abuelas. Entonces tú como abuela, ¿cómo yo puedo influenciar en la vida de mis nietos? Inculcándole esos valores, inculcándole la palabra del Señor. Y ahí vemos que debemos unirnos, porque somos un equipo. Para bien del niño, para que el niño vea buen ejemplo, debemos unirnos. Y esa unión que tuvieron Loida y Eunice fue fenomenal para Timoteo. Para marcar en el corazón. Se notó porque Pablo lo dijo. O sea, lo que a ti te inculcaron, Timoteo, fue demasiado bueno. Sí, excelente. Fue una crianza en tiempos difíciles, pero es que todos los tiempos son difíciles. No ha visto un tiempo, un movimiento que no sean tiempos difíciles. Lo bueno de los tiempos es que siempre hay alguien para influir en lo bueno. Así mismo. Fijémonos en las cosas buenas. ¿Por qué siempre nos enfocamos no en lo malo cuando hay tantas cosas buenas que aprender y tantas cosas buenas que enseñar y tantos valores que se le deben inculcar a los hijos o a las personas que tenemos a nuestro alrededor? Tú sabes que yo como dije anteriormente, me crié en un hogar disfuncional. Pero yo conocí a una persona que marcó mi vida, fue mi madrastra. Fue una madrastra buena. Y yo esperaba que ella me maltratara, pero entonces ella no me maltrataba. Y con amor, esa señora me enseñó a poner una mesa, me enseñó a comportarme y me puso de una manera que yo no quería andar en la calle jugando. Yo quería estar en mi casa tranquila. Ella marcó mi vida. Y aunque quizás las demás no fueron así, porque yo puedo contar mi experiencia y no fue la misma. O sea, a mí nadie me enseñó a poner nada. Pero aún así, alguien siempre aparece para ayudarnos. Hay una buena influencia como quiera. En mi caso, por ejemplo, mi mamá fue una gran influencia en cuanto a resistencia. Pero yo tuve una tía que fue como una madre también, porque fue la que me enseñó entonces las cosas del hogar. Porque mi mamá no tenía el tiempo, porque trabajaba, de enseñarme las cosas del hogar. Sin embargo, yo aprendí de mi tía a cómo comportarme, a cómo sentarme en una mesa y las tareas que ella se sentaba conmigo a ayudarme. Y de hecho, cuando yo la recuerdo con mucho cariño, tanto que a veces digo, debí de darle más amor a mi tía. No que no se lo di, pero debí de darle más, porque cuando te hace falta es que tú sientes el peso, ¿sí?, de lo que esa persona pudo hacer en ti y para ti. Pero yo no quiero, perdón Ángela, yo no quiero pasar el tiempo sin hablar de una mujer que también impactó mucho, que fue Susana Wesley. Susana Wesley tuvo 19 hijos y de los 19 se le murieron 9 hijos. Solamente 10 llegaron a la edad de la adultez. Susana Wesley fue la madre de 2 hombres precursores de la denominación metodista, que es John Wesley y Owen Wesley. Pero lo más importante es que esta mujer fue formada por pastores, su padre eran pastores, y fueron formados de una manera muy diferente a la religión de esa época. O sea que en casa ella aprendió lo que era ser estricto, ser metodológico. Y ella fue la que le enseñó la educación primaria, no solamente a sus hijos varones, porque en esa época usted sabe que siempre se enseñaba a los varones. Ella le enseñó a sus hijas y a sus hijos la palabra, la ortografía, una buena educación desde el hogar. Aún a pesar que tenía que fregar, que tenía que lavar, que tenía que atender al esposo, ser esposa de un pastor también, y aún así influenció en la vida de estos hombres. Una super madre. Una super madre. Y esa señora era una super madre, porque mira, tener que hacer todas esas cosas, todos esos compromisos y lograrlo a la totalidad de formar hombres y mujeres de bien, realmente
es digno de admirar, es una bendición. No, y en ese tiempo, cuando, bueno, no había televisión, o sea, abundaba para todo. Ahora el tiempo es porque hay demasiadas cosas y muchos entretenimientos, pero aún así el valor de formar, ese valor es que debemos volver a inculcar en la familia. La familia necesita volver a esos valores de ejemplos. Por ejemplo, los valores se han perdido en los hogares. Eso es así. Y nosotras tenemos entonces a nuestra querida María Perdomo, nuestra colega desde Estados Unidos, que nos va a hablar un poquito, ¿sí? Dios le bendiga, mujeres arraigadas. Qué emoción poderme comunicar con ustedes, por fin. Quiero felicitarlas a todas por este hermoso programa y por todos los programas que nos han realizado para que nosotras las mujeres seamos edificadas. Gracias a Dios que pude comunicarme con ustedes y escuchándola hablar a ustedes de mujeres que fueron de influencia. A mí se me hace imposible no pensar en mi mamá, ya que mi mamá, una mujer cristiana, donde solo ella en la casa, mi papá no era cristiano, influenció de una manera tal en nosotros que teniendo 10 hijos, de 10 hijos, 9 somos cristianos, 9 le servimos al Señor. Y eso es una bendición. Cuando yo hablo con ella, le digo, mami, usted es una mujer exitosa, usted es una mujer que influenció de una manera positiva en la fe para nosotros. Pero respecto a eso, yo le tengo una pregunta a ustedes. Y es que, como mi mamá influenció en mí, yo he querido influenciar utilizando esos mismos tips que ella utilizó, que funcionaron en mi vida, y yo lo he querido utilizar con mis hijos. Pero a veces yo me siento frustrada cuando veo que mis hijos no los veo como que puedo influenciar en ellos de esa misma manera que mi mamá lo hizo conmigo, aún utilizando las mismas herramientas que yo veo que en mí funcionaron. Entonces, ¿cómo yo puedo lidiar con esa frustración cuando quiero influenciar en ellos, pero no estoy viendo los resultados que quiero ver? Dios le bendiga a todas, espero respuesta. Y gracias a nuestra querida María por este aporte que ha hecho esta pregunta tan importante. Tú sabes que, Tara, que una madre que ejerce influencia sobre sus hijos debe ser una madre presente. En este tiempo vemos muchas madres ausentes. Escuchamos mucho la palabra tiempo de calidad y muchas veces en ese tiempo de calidad, bueno, yo te voy a dar 1 hora a mi hijo en todo el día, y nos equivocamos y vemos hijos que se están criando solos, donde las madres están en muchas ocupaciones y de cierta manera no están presentes en sus vidas, en sus emociones, en las situaciones que muchas veces pasan en la escuela, que muchas veces pasan en la misma casa, porque están ausentes. Porque ese tiempo de calidad entonces lo malinterpretan. Es que tu hijo necesita tiempo, no es tiempo de calidad, es tiempo. Porque, por ejemplo, tiempo de calidad lo vamos a traer a una sola frase. Cuando se pelean y hacen todo el embrollo que tienen que ir a dar los padres. Pero si es el tiempo de calidad, no te va a dar tiempo para todas las cosas que hacer, porque tú llegaste cansado, tú estás muy cargadas y tu hijo te viene con malas noticias. ¿Cómo lo va a corregir? ¿Cuál es la actitud? Pero ese es el caso de las madres que trabajan. Pero ¿y estas madres bebedoras? Estas madres que se van a los colmadones, Sí. a vivir su vida loca. Con ellos al lado. Y luego entonces pasa el tiempo, esa belleza se fue, ese encanto se fue, los hijos crecen y quieren entonces que los hijos les retornen porque ellas los trajeron al mundo. No, después se posible. preguntan, ¿y por qué tú eres así, mi hijo? Sí. ¿Y qué fue lo que pasó? Si yo te di comida, si yo te atendí, pero ¿le diste ejemplo? Es la palabra. Le diste ejemplo a ese niño cuando tú te levantabas, lo primero que tú hacías era comprarle un refresquito y una empanadita. O sea, ni siquiera en la alimentación. Una alimentación adecuada. No hay calidad moral para corregir después. No puede, porque ¿qué fue lo que le entregaste? El niño mismo, el hijo mismo te reclama
Mami, no me digas nada, porque mira, tú nada me tienes que decir, porque los hijos sí es verdad que no conocen a nosotros. Así mismo. Hay un caso de una persona que conocí que la señora tenía dinero, su papá también, y ellos estaban mayores, ellos vivían juntos, el señor ya tenía como 98 años, ella tenía como algunos 60 y algo. Los hijos también tenían dinero, porque parece que la familia se encargó de dejar un legado económico. Sin embargo, los hijos ninguno podían atenderlo a su mamá, porque no tenían tiempo, ni porque querían estar con ella, porque no era solamente la parte económica que ellos le proveían, el afecto emocional que muchas veces nuestros hijos necesitan, es de mamá. Cuando un niño nace y tú lo acercas a tu regazo, lo primero que hace es oler tu olor, buscar esa calidez de mamá. Yo he visto videos de niños que sus madres han fallecido en el nacimiento y le han puesto algo que, o sea, una ropa con el olor de la madre, y el niño llorando se ha calmado. El vínculo, mira, el vínculo que el niño forma con la madre es demasiado grande, es demasiado hermoso. Eso es comparado con el vínculo que tiene el Señor con nosotros. Gracias. Y eso también influye, porque cuando un padre es bien con su hijo, el hijo conoce a Dios, porque es que ve al padre como Dios. Por eso es lo importante de esos vínculos entre familias, porque es que si la familia es disfuncional hay problemas, porque es que no ven a Dios por ninguna parte. Así Cuando una familia se lleva bien, el papá está presente, la madre está presente, vemos la diferencia, aunque siempre hay cadencia, pero vemos la diferencia de esas familias y vemos esa parte donde Dios puede fluir más en la familia. Así es. Porque Sarah Edward dijo una vez, toda familia debe de ser una pequeña iglesia consagrada a Cristo. Es que debe ser tremenda frase. Y es lo importante. Cristo es que hace la diferencia en los seres humanos. No, todos los seres humanos nacemos y tenemos problemas, pero Cristo hace la diferencia en nuestros corazones y en nuestras familias. Y más cuando está papá y mamá, porque nosotros en esta ocasión estamos hablando de las madres, pero hay que hablar de los padres. Los padres pueden influenciar tanto como pueden influenciar una madre. Entonces, influencian mucho. Ese apoyo que también una madre recibe de su esposo para influenciar ambos en la vida de sus hijos, hará que mañana hayan más familias y hogares fortalecidas, una sociedad menos decadente, una sociedad más firme, una sociedad llena de valores, llenas de amor, de respeto. Porque una de las cosas que más se ha perdido en nuestra generación es el respeto, porque se ha perdido el respeto en la casa, en el hogar, se ha perdido el respeto a mamá, se ha perdido el respeto a papá. Y nosotras aquí que estamos presentes podemos decir que de una manera u otra alguien influenció nuestras vidas. De hecho, todo individuo ha sido influenciado de una manera u otra por alguien. Así es. O para bien o para mal. Pero ha sido influenciado. Así es. Y la pregunta entonces sería, ¿de qué manera de hoy en adelante yo voy a influenciar en la vida de mi hijo? Vamos a sentarnos y hacernos un autoanálisis. ¿Estoy yo influyendo en la vida de mis hijos de manera positiva o de manera negativa? Ahí donde estás, yo quiero que pienses, te animes a hacer una retrospección de tu vida y ver qué tú quieres de tus hijos, qué yo quiero que mañana mis hijos recuerden de mí y qué yo quiero mañana ver cómo mis hijos han impactado no solamente mi hogar, sino también la sociedad. Así que hoy te damos muchas gracias por haberte conectado con nosotras, te damos muchas gracias por escucharnos durante este lapso de tiempo. Te invitamos a que sigas nuestras cuentas, pero sobre todo te invitamos a hacerte estas últimas preguntas que acabamos de hacer, a que podamos sobre todo aplicárnoslas y vamos a ver cómo Dios va a hacer grandes cosas en nuestros hogares, en nuestra familia y con nuestra sociedad. Bendiciones.